Vamos a Revelación 2. Revelación 2 y versículo 1. Y la Biblia dice: Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de las dispensaciones, especialmente la dispensación de la gracia. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de las dispensaciones, siguiendo con el misterio de la dispensación de la gracia. Y ya vimos todo acerca de lo que pasó con la iglesia en el tiempo mostrado en la Biblia, incluyendo todo lo que pasó históricamente según lo que escribió Juan en Revelación 2. Y hoy lo que vamos a ver es los 4 submedidas después de ese tiempo, mirando los 4 iglesias de Revelación 2 espiritualmente y cómo se aplica a estas submedidas, porque es muy interesante que sí, históricamente Jesús escribió a 4 iglesias en ese tiempo que Juan escribió, por eso dice escribe en presente, pero también tiene una aplicación a los tiempos de la historia de la iglesia. Gloria a Dios. Pero vamos a enfocar en lo que Jesús dijo acerca de cada submedida. Porque si no, esto va a cambiar de ser una clase acerca de la historia de la iglesia o la historia de cristiandad, y no tenemos tiempo para eso. ¿Cierto? Eso puede ser otro serio o algo así. Entonces, siguiendo con los misterios, nota que ya estamos en submedida 2, que es Efeso. Efeso, y si miras eso históricamente, yo creo que sería entre la época prenicena, el tiempo de los padres apostólicos, es decir, los estudiantes de los apóstoles. Y eso sería entre 4103 año mundial hasta 4173, entonces como 70 años. Y si quieres saber qué es eso en el tiempo después de Cristo, puedes básicamente sacar el 4, entonces 103 a 153. Okay. Hablando de la minucia de ellos, vamos al versículo 3, Revelación 2 y versículo 3. Dice ahí: y has sufrido y sufres y has trabajado por causa de mi nombre y no has desfallecido. Y eso es la verdad de muchos de estos hermanos en la fe, que eran los estudiantes o los apóstoles, estos padres apostólicos es como se llaman en estudios como libros académicos acerca de este tiempo. Y incluyen personas como Policarpo, como Ignacio de Antioquía, como Clemente de Roma, Papias y Justín Mártir. Son famosos. Y eran buenos hermanos en la fe. Ellos se enfocaron en cosas diferentes según su situación, su medio ambiente, los enemigos que tenían en su alrededor. Y por ellos enfocando en esas cosas, otros en las generaciones después, como tomaron sus enfoques un poco más extremos que ellos mismos, y eso resultó en doctrina falsa. Pero en ese tiempo no estaban escribiendo cosas que podían tomar en esa manera. Ellos no querían enseñar cosas falsas, ¿cierto? Y es obvio, si lees la historia, que ellos vivieron para Dios y dieron sus vidas para Él. Muchos de ellos murieron por su fe. Por ejemplo, hablando de Policarpo, él era el estudiante del apóstol Juan. Entonces, él enfocaba mucho en mostrando que Jesús es Dios manifestado en la carne. Entonces, él escribió mucho contra
una herejía que salió en ese tiempo que estaba diciendo que Jesús no es Dios, o Jesús era Dios pero no hombre. No, era Dios manifestado en la carne. Entonces Policarpo escribió mucho contra un hombre que se llamaba Marción. Vamos a llegar a él. Ignacio de Antioquía enfocaba mucho en teología bíblica, como la doctrina de la iglesia, bautismo, cosas así. Y hay otros que toman lo que él había escrito del bautismo, por ejemplo, y lo toman más allá para pensar que es necesario para la salud, pero depende cómo lees las cosas de él. Clemente de Roma, él escribió mucho acerca de la conversación de un cristiano, su disciplina, su testimonio, y era muy estricto, muy estricto. Pero obviamente otros se tomaron eso al máximo para decir que tienes que mantener sus obras para ser salvo. Papias escribió mucho acerca de los dichos del Señor Jesucristo, usando los evangelios que él tenía. Y si había mirado todo lo que Jesús había dicho en sus parábolas, claro que es bueno tener a alguien que pueda enseñar todo eso. Y Justín Mártir, él escribió, era un filósofo, recibió a Cristo y escribió contra los filósofos en su tiempo, porque había muchos diciendo que cristianismo era lo mismo que ateísmo, porque los cristianos no alabaron a César, no alabaron a alguien o que estaba ahí en persona en la tierra, ni las estatuas. Entonces estaban diciendo que el cristianismo era lo mismo que ateísmo, pero no. Cristianismo estás adorando y viviendo para el Dios supremo, el Dios altísimo, Señor Jesucristo. Entonces, como Jesús dice ahí, ellos no fallecieron, sufrieron por su nombre, gloria a Dios. También, Revelación 2 y versículo 2. Yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que tú no puedes sufrir los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Por qué se llaman los padres apostólicos? Entonces, si, según Cristo, ellos pelearon con la gente que estaban tratando de decir que eran apóstoles. Y los ha hallado mentirosos, versículo 6. Empero tienes esto, que aborrece los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Y ya vimos que esa doctrina es una doctrina que dice que hay hermanos que son más cercanos a Dios que otros y tienes que obedecer a ellos. Como más que solamente autoridad en la iglesia local, estoy hablando que hay niveles, como papa, sacerdote, obispo, en algunas otras denominaciones, ¿no? Okay. Nota que Jesús dice que ellos eran contra sucesión apostólica. Estaban contra este dicho que los apóstoles siguieron después de los apóstoles. Y si hay alguien que podía decir que ellos recibieron ese tipo de honor, sería ellos, porque aprendieron de los apóstoles. Entonces es muy interesante porque lo que Jesús dice ahí es contra la historia de la iglesia acerca de estos hombres. Sí escogieron obispos, sí escogieron diáconos, como dice en la Biblia en Timoteo, no en la manera de algunas denominaciones hoy en día. Pero ellos no creyeron en el paso de la autoridad apostólica ni nada así. Eso no. Gloria a Dios. Pero sí había un malogro con esta iglesia también. Revelación 2 y versículo 4. Pero tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor. Y el primer amor obviamente es el Señor. Y lo que ves espiritualmente es que en ese tiempo había dos doctrinas falsas que salieron acerca del Señor Jesucristo. El primero era gnosticismo, que Jesús era un hombre normal, pero recibió el Espíritu de Cristo, del Mesías, entonces él no era Dios, pero él recibió ese Espíritu y cualquiera que sigue sus enseñanzas puede ser el Cristo también, y esa doctrina sigue hoy en día. Nota que Jesús es solamente hombre. El otro, que es al revés, es docetismo, y esto era de Marción, y Policarpo escribió contra él. Y el docetismo dice que Jesús era Dios, pero no era hombre. Todo eso de él siendo hombre era una ilusión, porque ellos creen
que la carne es malo. Entonces Dios, siendo perfecto, no puede tomar forma de carne. Y Policarpo dijo, no, Jesús es Dios manifestado en la carne, es las dos cosas. ¿Sí ven? Y la verdad, hermanos, que hoy en día no vas a ver tantas personas usando esa doctrina y diciendo eso. Hay versiones, como Jesús no resucitó, fue asumido, hay una religión que trata de decir eso. Pero más que todo hoy en día ese gnosticismo sigue hoy en día. Que tú puedes ser Cristo y recibir el Espíritu de Cristo. No por renaciendo, ¿sí ve? Pero solamente siguiendo lo que Jesús el hombre había hecho. Cualquiera puede recibir unción, para decirlo así. ¿Sí ve? Entonces, gloria a Dios por esos hermanos que escribieron y predicaron contra esa herejía. Como estos 5 aquí. Y eso nos lleva al tercer submedida, que es Esmirna. Y eso es como la época prenicena, el tiempo de persecución. De 4173 año mundial hasta 4315, entonces 142 años. Vamos a Revelación 2 y versículo 9. Jesús dice, yo sé tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, eran pobres físicamente y financieramente, pero eran ricos espiritualmente en los ojos de Dios. Y sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Y hermanos como Clemente de Alejandría, Tertuliano y Reneo de León, ellos escribieron y predicaron contra mucha herejía, especialmente esta idea acerca de la blasfemia de los judíos. De gente diciendo que son judíos y no son. Tratando de reemplazar a Israel. Obviamente esa doctrina falsa sigue hoy en día. Entonces ellos escribiendo contra cosas así, hay muchos que no importan lo que dijeron. ¿Sí ven? No hay nada nuevo debajo del sol. No es que eso es la primera vez que estamos peleando contra esas doctrinas falsas. Todo esto comenzó durante el comienzo de la iglesia, como ya vimos. Juan escribiendo contra el docetismo y gnosticismo, por ejemplo. Ya vimos eso. Había mucho de eso. Gente tratando de ser el reemplazo de Israel. Cristianos diciendo que no es así. Dios va a cumplir sus profecías con Israel, porque si Él no lo hace, Dios es mentiroso. ¿Y por qué crees que Dios te salvó? Muy simple. ¿Qué es el malogro de Esmirna? Bueno, en versículo 10, Revelación 2 y versículo 10 dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de arrojar a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y nota que Dios habla de 10 persecuciones, o 10 días de persecuciones, tribulación de 10 días. Y hay gente que toman esos 10 días espiritualmente para 10 años, porque un día es como un año. Y hablan de 10 persecuciones que había pasado históricamente entre esta submedida de tiempo, este intervalo de tiempo, comenzando con Domitian, diciéndolo en inglés Domitian, hasta Diocletian, o Diocletian en inglés. Y había 10 persecuciones de cristianos. Esto es uno de los submedidas aquí que hace que muchos piensan que Jesús habló espiritualmente de periodos o intervalos de tiempo acerca de la historia de la iglesia antes, como profecía. Aquí. También otro malogro
era la salida de diferentes doctrinas falsas. Esa herejía que Clemente de Alejandría y Tertuliano y Ireneo de Lyon habían escrito en contra. Por ejemplo, arianismo, que salió de Arius, y Arius estaba diciendo que Jesús era un Dios menor que Dios el Padre. ¿Sí ve? Era una criatura, la primera persona o criatura que fue creado por Dios el Padre. Él tenía mucho más poder que todos los restos, aparte de Dios el Padre. Entonces Jesús no era Dios, era algo menos. Y es esa misma doctrina que define a los testigos de Jehová. Ellos tratan de ir hasta este tiempo, ¿sí ve? Este segundo siglo, para buscar sus razones de por qué ellos tienen la doctrina correcta, y citan mucho de Arius. ¿Sí, verdad? Y nota la diferencia aquí entre Arius y Marción. Marción estaba diciendo que Jesús era Dios y ya. Él era Dios, pero todo lo que pasó con él siendo hombre, interactuando con todo eso era ilusiones. Dios nunca había tomado carne. Arius está diciendo que dioses pueden tomar carne, pero no el Dios Altísimo. Entonces Jesús, el Dios más grande de los menores, lo había hecho. Parecido así. Y que él podía ser alabado como era Dios, pero no era Dios. Y eso es parte de cómo argumentas contra testigos de Jehová hoy en día, mostrándoles que hay un problema ahí. Y que Jesús está blasfemando si él dice que él es Dios y no es. Por ejemplo. Jehová dice que no va a dar su gloria a nadie más. Entonces, si Jesús no es Jehová, entonces si Jehová es solamente Dios el Padre, está dando su gloria a otro, contradiciendo ese versículo. Hay muchos argumentos ahí. Ellos cambian versículos en su Biblia falsa. La traducción Nuevo Mundo se llama, cambian Hebreos 1.8. Hay muchos versículos que cambian. Y muchos que no cambian, que muestran que Jesús es Dios. Jesús diciendo, yo soy Alfa y Omega, Revelación 22, por ejemplo. El principio y el fin. Primero y postrero. ¿Quién es eso? ¿Quién es esa persona que es todo eso? Jehová. Pero bueno, Arius intentó, pero Clemente y Tertuliano y todos ellos estaban ahí hablando en contra de esas blasfemias. También la alegoría, en una manera muy enfocada, como levantando para hacer como la interpretación principal de la Santa Biblia, más que lo que es un libro de historia, un libro contando lo que pasó. Epístolas que fueron realmente escritas a iglesias de personas a otras personas, porque son fuentes primarios de historia, lo que son. No había personas llegando en ese tiempo que trataron de decir que especialmente el Antiguo Testamento es alegoria. Eso resultó ser el enfoque. Y sí, hay muchas aplicaciones espirituales en la Biblia. Pero para decir que eso es más principal que el contexto, es completamente incorrecto. Y la persona que había hecho eso más que todo era Origen. El mismo que hizo ese Hexplaxa con los diferentes copias de la Biblia según él y sus ajustes en otros lugares. Y hoy en día, todo lo que Origen había escrito es usado para hacer las Biblias falsas. ¿Sí, ve? Él ni siquiera creyó la Biblia. Es una cuestión si él era salvo o no. Si lees lo que él había creído. Me parece más como un gnóstico. Espero que era salvo. Es muy duro saber con lo que él había escrito. También fue Origen que había dicho que hay preexistencia de almas. Es decir, su alma existió antes de que fuiste concebido en el vientre de su madre. ¿Sí, ve? Entonces usted es eterno, tanto como Dios. O al menos fuiste creado en el principio con Dios y estaba esperando para caerse y entrar en un cuerpo.
ya era alma y olvidaste todo eso y entraste en un cuerpo para entender cosas y esperando que pueda regresar o algo así. Otros dicen que pecaste ahí, por eso caíste para ser un hombre. Hay diferentes versiones de eso. Pero esta idea de preexistencia de almas es algo griego, enseñado por Origen, no la Biblia. La Biblia muestra que usted fue creado en el momento que fuiste concebido en el vientre de su madre. Ahí. No tenía existencia antes de eso. El concepto de ti estaba en la mente de Dios, claro, Él es omnisciente. Pero eso no significa que su alma existió. ¿Por qué no lo sabes entonces? ¿Sí, verdad? ¿Cuántas religiones hablan de reencarnación y todo eso, pensando que es un ciclo eterno? Porque su alma existe antes de que entró un cuerpo, si es un humano o una vaca o lo que es, depende del tipo de religión que estás mirando. Todo eso es falso y contra la Biblia. También la doctrina del bautismo de agua para salud, para la salvación, para renacer, salió de Cipriano muy fuertemente en ese tiempo. No que es una ordenanza muy importante, que debes hacerlo, es un testimonio que te hace muy fuerte en cristianismo. Si Clemente de Roma había escrito cosas así. También Ignacio de Antioquía, él habló del bautismo de una manera muy, muy bonita. Y vio la importancia de testificar eso a otros, lo que pasó adentro de su corazón. Pero Cipriano dijo que si no recibes eso, no eres salvo. Y tiene que ser debajo de él. Porque él creyó en la doctrina de los Nicolaitas también. Esos son los simientes de algunas denominaciones que siguen hoy en día. Los dos más grandes, realmente. Entonces eso es Esmirna. Entonces nota que Esmirna no tiene algo negativo de la iglesia propia. Es más lo que pasó contra la iglesia. Tanto como vimos que Esmirna no tenía nada negativo históricamente en el tiempo de que Juan había escrito a ellos. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a Pergamo. Eso es la época post-nicena. Entonces el credo nicena es hecha y escrita entre esos dos tiempos. Y ese credo es parte del comienzo de la Iglesia Católica Romana. Y también los ortodoxos, hay mucho ahí. Ellos nos separan hasta casi 1100 después de Cristo por ahí. Pero tratan de juntar para un tiempo. Y eso es 4315 año mundial hasta 4609. Entonces los 294 años de historia ahí. Mando la minucia, vamos a Revelación 2 y versículo 13. Jesús dice, yo sé tus obras y dónde moras, que es en donde está la silla de Satanás. Y tienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Y nota que Jesús dice que ellos están adentro de la silla de Satanás. Entonces parece que esa sinagoga creció. Pero traten de vivir para Dios, especialmente cuando este hermano Antipas estaba vivo. Y eso es lo que vas a ver espiritualmente con esta submedida de Pérgamo. Hay cristianos tratando de vivir adentro del sistema del diablo, mezclando la religión y la política, el gobierno juntos por Constantino. ¿Sí, verdad? Y los buenos son como Atanasio, y los padres de Capadocia se llaman como Basil, Gregory, Crisóstomo. Y por Atanasio, él había hecho como una lista que se volvió el cañón de las escrituras, porque un cañón es una lista. Y no fue que él decidió que eran los libros del Nuevo Testamento. Él no decidió. Él buscó lo que todo cristiano desde el comienzo de la iglesia, en 4033 año mundial, hasta este momento de él cuando estaba vivo. Él vio que creen los cristianos que son escritura. Y él miró como
el Shepherd de Hermes y el Didaque y todos esos otros cosas escritas. Había una epístola de Clemente, epístola de Barnabás, de Policarpo escribió cosas. Él no incluyó eso. Y la lista que él había hecho es los 27 libros. Pero era porque él dio cuenta que eran ortodoxos, tenían conexión con los apóstoles. Entonces, él no confundió quién era apóstol y no. Si había sucesión apostólica, ¿por qué Atanasio no estaba diciendo, pues yo soy un apóstol también? Y Tertuliano es... No, él no estaba confundido con eso. No, ellos son los apóstoles. Esta cosa de seguir después y seguir con la misma autoridad, no. ¿Sí ven? Que es ortodoxo, que es católico, es decir, es usado universalmente. ¿Sí ven? Entonces, si es católico, usado universalmente, si tiene conexión a los apóstoles o personas que vivieron con ellos. Y si es ortodoxo, si la doctrina se cuadra. Porque había algunos libros que estaban escribiendo cosas que eran herejía. Entonces, él llegó a nuestro cañón. Gloria a Dios. Okay. Y los padres de Capadocia escribieron mucho acerca de doctrinas de cristología, tratando de entender cómo es que Dios o Jesús es Dios y hombre. Okay. Ese dicho, ese unión hipostático estaba saliendo, creo que un poco antes de este tiempo, pero estaba formando más fuerte durante el tiempo de los padres de Capadocia, y había argumentos acerca de eso, cómo funciona. Es interesante los detalles históricos, ¿no? Lo admito. Pero también puedes ver la influencia de algunas filosofías de ese tiempo, tratando de usarlos para explicar lo que dice la Biblia, y resulta en cosas incorrectas también. La Biblia siempre era correcto, eso es la cosa que no entienden muchos. La Biblia siempre dijo que Jesús es Dios y es hombre. Eso es la verdad. Entonces, si lo explicas con un modelo, tienes que asegurar que ese modelo sigue esa verdad. Nada más, nada menos. ¿Cierto? No puedes agregar y sustraer lo que está ahí. Y durante la historia de la iglesia puedes ver a muchos eruditos tratando de explicar esas cosas con filosofía. Es duro. Hoy en día siguen tratando. Eso no había cambiado. Entonces, qué bueno por esos hermanos. Pero también había malogro, porque están en la silla de Satanás. Y Antipas, su testigo fiel, había caído. Entonces llega a un punto... No me acuerdo qué significa Antipas, lo siento por eso, hermanos. Me imagino que su nombre tiene que ver con esto espiritualmente. Pero puedes ver algunos hermanos que eran fuertes en la fe, como Atanasio, los padres Capadocios, se fueron con el Señor. Y eso resulta una devolución de doctrina. Sin ellos ahí. Okay. Revelación 2 y versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice Jesús, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Entonces, idolatría, los sacramentos, doctrina de elección, sucesión apostólica, ya todo eso está saliendo y poniendo más y más fuerte. Constantino mezclando paganismo, las redes de las gentes, con cristianismo en ese tiempo. Sacramentos fueron escritos de Ignacio de Antioquía, pero él no lo miraba como la gente lo había mirado en ese tiempo, como podían dar gracia por haciéndolos directamente, como no, la gracia viene de Dios. Si Él quiere darte eso por lo que haces o no. Y lo necesitas para hacer la obra, no al revés. Que haces la obra y recibes gracia, no. Necesitas gracia para cumplir la obra en una era santa. ¿Sí ve la diferencia? Es solamente cambiando el orden, no, eso es todo. De dónde sale algo, si es de corazón o no, eso es todo.
Sucesión apostólica, ya según Jesús, ya salió, está poniendo más fuerte adentro de cristiandad, resultando en muchos problemas. Algunos creyentes de la Biblia rechazando todo eso y ya se los llaman extremos y tratan de matarlos. Eso es otra cosa ahí que pasó con los creyentes de la Biblia. Pero en cristiandad ya estaba saliendo eso de, tiene alguien muy grande, un papa y todo eso. Y la elección, Agustín, en su libro La Ciudad de Dios, donde tenía mucho su teología, él escribió de la elección. Calvinismo, en parte, sale de los estudios de Calvino, mirando a Agustín y tratando de interpretarlos. Porque Agustín creyó que Dios sí había elegido quién era salvo o no. Y eso era como el simiente pequeño que fue crecido más en el tiempo de Calvino. Si tú crees en calvinismo, eso es algo de ti. Yo fui predestinado a no creer calvinismo y rechazo arminianismo con mi voluntad libre. Soy un creyente de la Biblia. Entonces, los fundamentos de denominaciones falsas salen de este tiempo. Esas denominaciones falsas en el futuro salen de las doctrinas que están aquí. Bueno, nota que habla de fornicación. Eso es esa mezcla de religión con las cosas de Dios. ¿Sí? Últimamente Tiatira. Esas son las épocas oscuras históricamente. 4609 año mundial hasta 5258. 649 años de tiempo, épocas oscuras. Y no era bueno, especialmente para creyentes. Que la minucia, Revelación 2 y versículo 19. Revelación 2 y versículo 19. Yo he conocido tus obras y caridad y servicio y fe, tu paciencia y tus obras, y las postreras que son muchas más que las primeras. 24. Pero yo digo a vosotros y los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esa doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, pero la que ya tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y Jesús dice que esos hermanos son muy buenos sirviendo a Él. Y algunos que llegaron hasta el fin de esa submedida de tiempo históricamente, hicieron más que los en el principio, interesantemente. La pregunta es si es así, yo no había chequeado. Es una pregunta. También nos dice que si no tienes la doctrina falsa, yo no voy a darte más cara que eso, mantiénese ahí, porque es tan duro vivir para Dios. Y había algunos grupos como los catarí, los palicianos, los valdenses, que se dieron más allá cerca del fin de esa submedida. Muchos conocen los valdenses, ¿no? Tratando de hablar y predicar contra la herejía que estaba saliendo entre comillas, la iglesia. Cristiandad, no cristianismo, cristiandad. Cosas que se llamaron cristianismo, pero no necesariamente eran. Y los catarí no eran perfectos, los palicianos no eran perfectos. Los valdenses no tenían doctrina perfecta. Por la gracia de Dios hoy en día sabemos mucho más que ellos antes, porque estamos edificando nuestra doctrina encima de lo que ellos aprendieron de Dios en su tiempo. Y tenemos más de la Biblia enfrente de nosotros. Pero ellos sabían acerca del Evangelio de Cristo, acerca del Señor siendo Dios manifestado en la carne, y que viviendo para Dios era importante, tenían que predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos sabían eso. Y que estos conceptos de sucesión apostólica y todo eso era contra Dios. Y predicaban contra eso hasta la muerte. Las épocas oscuras sí eran realmente oscuras para el mundo, especialmente para cristianos, creyentes de la Biblia. El malogro, Revelación 2 y versículo 20, dice:
Empero tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a Jezabel mujer, que se dice profetiza, enseñar, y seducir a mis siervos y a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Entonces esto está más que Balaam. Si Balaam, cuando él enseñó, él usaba como una manera indirecta para convencer a Israel a pecar contra Dios. Pero ya están dejando que Jezabel entra a la iglesia directamente y pone su doctrina falsa. Esa es la diferencia, es más fuerte. 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no se ha arrepentido. Ve aquí. Yo la arrojaré a un lecho y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras, y mataré sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Y eso no suena bueno. Dios está diciendo que va a matar a ellos, como si fuera que no eran salvos. Espiritualmente. Y aquí ves el catolicismo romano creciendo, ellos ya buscando su Jezabel, las doctrinas de María, matriología se llama. Creo que es algo así. Cuando levantan a María para ser como alguien que ellos alaban, están poniendo más y más fuerte esa creencia y escribiendo eso como si era parte de la iglesia, esos conceptos. Cristianismo ortodoxo estaba siendo más grande y ellos estaban separando del catolicismo romano por algunas razones. Y también había matanza porque los cruzadas pasaron ese tiempo. La iglesia mezclando más fuerte con el gobierno, resultando en guerra, dejando que Jezabel fornicando. ¿Sí, verdad? ¿Qué cosa? Te puedes ver las conexiones ahí espirituales. No son exactamente eso, son cosas generales, ¿cierto? Es espiritual. No es doctrina de contexto muy fija. ¿Sí? Entonces eso era el enfoque del Señor de esos 4 submedidas. Para concluir, vamos a Revelación 3. Revelación 3 y versículo 1 que dice: y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienes nombre, no su nombre. Nota eso. ¿Qué pasó? Que vives y estás muerto. Ni siquiera tienen el nombre de Dios. Son muertos espiritualmente, pero viven físicamente, son parte de la historia. Vamos a hablar de estos últimos 3 submedidas en la próxima clase. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por esa oportunidad de congregar juntos, Señor, y aprender todo esto acerca del misterio de la dispensación de la gracia. Y ayuda a nosotros a reflejar en lo que pasó con la iglesia entre estos 4 submedidas y ver lo que podemos aprender de ellos que era bueno y lo que debemos rechazar que no era bueno, para que podamos acercar más y más a ti. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.